Éxito es un resultado especialmente feliz de un trabajo, de una acción, de una empresa, de un suceso. El éxito es la condición de alcanzar un rango definido de expectativas, lo que significa, según sean tus expectativas, entonces tendrás el concepto de éxito. Si tus expectativas son tener muchos bienes materiales, una gran casa, viajar por todo el mundo, mucho dinero en la cuenta del banco, cuando lo logres, entonces habrás alcanzado el éxito. Si el concepto que tienes de éxito es ser un deportista de talla mundial, romper todos los récords y quedar marcado en la historia, cuando lo logres, habrás alcanzado el éxito. Pero en la lección de escuela sabática número 8, ¿cómo planificar para tener éxito? Vamos a descubrir cuáles son las expectativas de Dios y qué podemos hacer para alcanzar el éxito en esta vida y muy pronto cuando reinemos por la eternidad con Cristo. Como dice el Salmo 23, cuando estemos en la casa de Jehová y el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas. Ven conmigo y estudiemos cómo podemos tener éxito según la expectativa de Dios. Bienvenidos. Vamos a leer en el libro que escribió Salomón, Eclesiastés capítulo 12, el último capítulo de este libro, y escuchemos o leamos las palabras del autor. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Estos primeros versículos del capítulo 12 de Eclesiastés nos presenta un principio bien importante. En esta vida todo es efímero y fugaz. En este mundo las cosas son momentáneas. Puede ser que ahora goces de la juventud, pero muy pronto la juventud va a pasar. Puede ser que antes eras un gran deportista, pero va a llegar un momento en que te van a doler los huesos. La columna te va a quedar con muchos dolores después de una jornada deportiva. Hablo por experiencia propia. El tiempo pasa y no perdona, las cosas cambian. Hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez. Ahora, no solamente el sabio Salomón está hablando de lo transitorio que son las cosas en este mundo, sino lo importante que es poner a Dios en primer lugar. Todo ser humano, en la planificación que tenemos como vida para poder alcanzar el éxito, lo primero que necesitamos, la regla, el fundamento, la decisión más importante es que Dios sea el amo y Señor de mi vida. Dejar a Dios ser el Dios de mi vida. Dejar que Dios sea el Señor en mi vida. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Si queremos tener éxito, amada familia, lo primero que nosotros necesitamos es darle el lugar que a Dios le corresponde. Dios siempre será Dios. Lo escojamos o lo rechacemos. Le respondamos en obediencia o hagamos caso omiso a la voluntad que se expresa en su palabra. Dios nunca dejará de ser Dios. La pregunta es el Dios de tu vida? ¿Es el Señor que gobierna? ¿Son los planes de Él los que dominan, tienen control sobre tus acciones y sobre tus planes? Así que lo primero que podemos percibir y la enseñanza clave, importante de esta lección de escuela sabática es que para planificar en esta vida y tener éxito, nosotros debemos dejar que Dios sea el Señor de nuestras vidas. Y los vamos a ver en un ejemplo bíblico.
Vamos a trasladarnos a Génesis capítulo 28. Jacob tiene 77 años. Acaba de robarle la bendición a su hermano Esaú a través de un engaño maquinado y motivado inicialmente por su madre Rebeca. Ahora, en las amenazas de muerte, Esaú ha dicho que en lo que su papá muera, él iba a cobrar venganza con la vida de su hermano. Rebeca rápidamente planifica un plan. Va a donde Isaac y le dice: por favor, tengo mucha angustia y problemas con las esposas cananeas, heteas de Esaú. Así que mandemos a Jacob para Harán, allá a la casa de mi padre Betuel, allá con mi hermano Labán, para que tome por esposa una de estas damas que tienen el conocimiento del Dios del cielo, practican nuestra misma fe. Isaac le parece muy buena la idea de Rebeca, así que entonces le da la bendición a Jacob para que Jacob salga. Hace un viaje solamente días después del gran engaño. Desorientado, abandonando a la familia, sometido a pesar de su edad a la voluntad y al consejo de su padre. Sale de Beerseba, llega a cierto lugar, toma una roca para poder colocar su cabeza sobre esa roca. Se queda dormido y tiene un sueño maravilloso, una escalera que está conectada con el cielo y con la tierra. Ángeles bajan y descienden. Cristo, el Señor, está allá al pie de la escalera. Junto a él está Jacob y él está viendo cómo ángeles ministran aquí en la tierra, porque gracias a Cristo la conexión con la tierra, a pesar del pecado, no sería rota para siempre, sino que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Cristo, el gran Salvador y Redentor de la raza humana, Él es el puente y la escalera que creó por la eternidad una conexión con el cielo y con la tierra. Cuando Jacob se está durmiendo, Jesús le presenta promesas maravillosas. Hace referencia al pacto que hizo con su abuelo Abraham, al pacto que ratificó con su padre, y le dijo: Jacob, toda esta tierra te daré por heredad. Jacob, tendrás una descendencia y una familia muy, pero muy grande. Y Jacob, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto que hizo con Abraham, ahora el Señor lo está recordando, porque Dios es fiel a su pacto. El Señor siempre cumplirá su palabra. Él ha empeñado su nombre para poder suplir lo que nosotros no podemos aportar, porque es imposible. El pacto de la salvación se llevó a cabo, se completó en Cristo a través de su muerte, su resurrección, porque el Señor colocó su nombre y cada palabra que Él ha dicho es fiel a sus promesas, y ese pacto también se cumplirá en cada uno de nosotros si nosotros creemos en la fidelidad y en el amor de nuestro gran Padre Celestial. Dios le dice en el sueño palabras consoladoras y poderosas a Jacob. Le dice: Jacob, yo estoy contigo. Jacob, estoy a tu lado. No te voy a abandonar hasta que haya cumplido todo esto, y regresarás, vas a volver a la casa de tu padre. Cuando Jacob despierta del sueño, expresa las siguientes palabras. Por cierto, el conflicto de los siglos nos indica, nos enseña en su capítulo número 1 que este sueño que tuvo Jacob fue en Jerusalén, un lugar especial, la ciudad especial de Dios, el mismo lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, donde se levantó el templo de Jerusalén. En algún lugar cerca a Jerusalén fue donde Jacob tuvo este sueño. Y el versículo, voy a leer 28, vamos a leer el 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. A primera vista parece que Jacob está desafiando a Dios.
Parece que Jacob le está colocando condiciones a Dios. Si tú vienes conmigo, tú serás mi Dios. Pero cuando leemos la historia completa, nos damos cuenta de que, aunque al español esté expresado de esa manera, no es la idea original del mensaje. Jacob sabe que Dios está con él, porque Dios en el versículo 15 se lo dijo: yo estoy a tu lado, yo estoy contigo. Él solamente está ratificando la bondad de Dios, no le está poniendo ninguna condición a Dios. Y cuando él dice, Jehová será mi Dios, él está haciendo alusión de que el Dios de su padre, el Dios de su abuelo, el Dios del pacto, que hasta ese momento de su vida, él que ha estado refugiado bajo la cobija de su familia y de su padre, no había entrado, no porque no creyera en Dios, no porque no fuera un fiel discípulo de Dios, sino por las circunstancias en las que él está viviendo. Él ahora está tomando, al mostrarle Dios su gran misericordia y bondad, y que el pacto se va a cumplir por encima de sus debilidades, por encima de su engaño, porque Dios es bueno y porque la gracia de Dios cubre al pecador para cambiarlo, para transformarlo y para bendecirlo. Él está diciendo, Jehová será mi Dios. Lo que Jacob está diciendo es, ahora voy a entrar en una dependencia más personal de Dios. Ya no solo eres el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios del pacto, ahora serás mi Dios de una manera mucho más personal. Lo que Jacob está diciendo es, ahora voy a entrar en una dependencia total de Dios. Ahora voy a tener una relación por las circunstancias que me han envuelto. Al contemplar la gracia de mi Dios, es necesario para este viaje de vida que voy a emprender. No sé qué me depara el futuro. Para tener éxito, declaro, Jehová, tú serás mi Dios. Dependeré totalmente de ti. Me someteré completamente a tu voluntad. Y nosotros podemos ver que en el transcurso de la vida de Jacob, a pesar de que afloraba en ciertas ocasiones su característico comportamiento débil como ser humano, fue un hombre que se sometió a la voluntad de Dios, que es el principio que está transmitiendo la lección. Usted, para poder tener éxito en la vida, usted necesita declarar que Dios es su Señor, Jehová será tu Dios, y necesitamos entrar en una relación de dependencia total y absoluta de Dios. Y entonces ahora podemos ver inmediatamente cómo la bendición de Dios acompaña a Jacob. Primera decisión importante en la vida, la pareja que él va a tomar, su esposa. Sí, él va a la tierra de Aram, pero ¿cuál va a ser la indicada? Se encuentra providencialmente, no es una casualidad, no es el azar, no es una coincidencia, es el plan de Dios. Cuando tú decides entrar en una dependencia y en una relación total y tú dices, Señor, tú serás el Señor amo de mi vida, el Señor toma el control para que todas las decisiones que tenemos por delante, como por ejemplo el de formar una familia que es tan importante, el compañero o la compañera, para tener los hijos, para complementarte y desarrollarte como ser humano, si dejas a Dios ser tu Señor, Él te guiará y te va a conducir a la relación más apropiada que te brindará el mayor estado de éxito y de felicidad aquí en la tierra. Así que se topa ahora con Raquel. Y el versículo 11 dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Génesis 29:11. Como no vemos una reacción de alarma, de rechazo de Raquel por el beso tan pronto de Jacob, entendemos que antes del beso hubo una larga conversación, hubo una explicación de dónde venía, quién era, lo que ha acontecido, cuál es el plan de Dios. Y estamos viendo muy rápidamente, después de su compromiso y de asumir a Dios, su dependencia total de Dios, estamos viendo cómo se topa con la esposa indicada para formar la familia por la cual Dios lo va a bendecir en gran manera. Cuando tú decides que Dios sea tu Señor, Él va a dirigir tu vida para que las decisiones que tomemos, en este caso, por ejemplo, el del matrimonio, sea la decisión indicada.
Y la palabra de Dios nos deja señalamiento, nos deja instrucciones al respecto. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos mi pueblo. Entonces vean cómo el consejo bíblico requiere que al momento de tomar una pareja y formar una familia, no se debe hacer en yugo desigual. El que ha decidido tener a Dios como su Señor, como su Dios, como su amo, como el Dios de su vida, debe buscar a una pareja que tenga la misma creencia, que tengan los mismos principios, porque los yugos no deben ser desiguales. Y pudiéramos hablar de tantas cosas en cuanto a la cultura, en cuanto al contexto, pero principalmente necesitamos entender que en la búsqueda y para formar a la familia y el hogar correcto, usted debe buscar a aquel que también tiene un corazón de dependencia total a Dios. Ahora, vamos al segundo aspecto importante de la vida para poder tener éxito según las expectativas de Dios, y es el tema del trabajo. ¿Qué dice la Biblia acerca del trabajo? Vamos a leer en la Biblia Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Antes de la entrada del pecado, Dios asignó en un mundo sin rastro, en un mundo sin ningún destello de maldad, en el estado puro, perfecto y armonioso de la creación de Dios recién salida de sus manos, el Señor en su infinita sabiduría le colocó al hombre la responsabilidad del trabajo. De hecho, no hizo al hombre mayordomo, lo creó como mayordomo y le dio la responsabilidad de administrar y guardar el huerto del Edén en donde había sido colocado. Seguimos leyendo versos más abajo del capítulo 2 y encontramos que Adán está trabajando, colocándole el nombre a los animales, a las aves del cielo, realizando su tarea de cuidar, de labrar y de administrar el huerto del Edén, porque el trabajo es muy importante, porque el trabajo ayuda en el desarrollo del cuerpo, en el fortalecimiento de los músculos, en el hacer fuerte a la mente, en el crecimiento como persona, en nuestros proyectos, en nuestras expectativas. El trabajo complementa al hombre. Es un mal mortal el ocio, el sedentarismo, el conformismo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los cristianos en Tesalónica, dice lo siguiente, capítulo 3, segunda de Tesalonicenses 3, desde el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mire, el apóstol Pablo, en tradición por ser judío, como una enseñanza que se le dio a Moisés para el pueblo, a todo niño judío se le enseñaba un oficio laboral, un trabajo manual. En armonía con esa enseñanza, el apóstol Pablo sabía el arte de tejer y de hacer tiendas. Cuando él llega a Tesalónica, es la primera iglesia, el primer lugar donde él trabaja, donde se señala que él trabajó, aparte de la predicación del evangelio, donde él hizo un trabajo manual, un trabajo físico esforzado, que era la confección, la elaboración de las tiendas.
¿Por qué? Porque en Tesalónica había un problema. Eran cristianos desequilibrados, eran cristianos fanáticos, siempre los hay lastimosamente. Y entonces ellos querían espiritualizar todo. Ellos pensaban que no es necesario trabajar, porque el que trabaja quiere hacer riquezas en este mundo, porque el que trabaja no está pendiente de las cosas espirituales. Siempre debemos ser espirituales, siempre debemos estar conectados con Dios, y son tan fanáticos que etiquetaron el trabajo como malo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, el que no quiere trabajar, entonces que no coma. Yo les di ejemplo a ustedes como ministro de la palabra de Dios. No le mendigué nada a nadie. Yo trabajé de manera esforzada día y noche entre ustedes, porque el trabajo es de Dios, porque el trabajo ennoblece. El trabajo es espiritual. Y cuando digo espiritual es porque tiene una relación con nuestro aspecto también espiritual, a pesar de que es físico, porque nos ayuda a desarrollarnos, nos ayuda a crecer, nos proporciona sentimientos de autorrealización, nos llena de optimismo, nos llena de ganas de vivir, ganas de luchar, ganas de trabajar y de alcanzar grandes metas. El apóstol Pablo nunca abandonó esta práctica. Cuando llega a Corinto, los griegos eran personas muy ágiles para hacer negocios. En Corinto era todo lo contrario. En Corinto no importa lo que tú hicieras para ganar dinero, lo importante era trabajar y ganar dinero. Entonces él, para que no lo catalogaran como que él predicaba el evangelio con la intención de recibir una remuneración, él al llegar a Corinto hizo la misma práctica que Tesalónica. Se encontró con Aquilas y con Priscila, que también practicaban el mismo oficio, y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, día y noche, aparte de la predicación del evangelio, el apóstol Pablo laboraba, hacía un trabajo fuerte y eficiente. Y yo quisiera leer una cita muy importante, muy impactante, que se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, página 284, que dice: el trabajo es una bendición, no una maldición. Un espíritu de indolencia destruye la piedad y entristece al Espíritu de Dios. Un charco estancado es repulsivo, pero la corriente de agua pura esparce salud y alegría sobre la tierra. Pablo sabía que aquellos que descuidan el trabajo físico se debilitaban rápidamente. Cuando somos indolentes, cuando practicamos el ocio, cuando somos conformistas, cuando no nos desarrollamos al máximo nivel de lo que nosotros podemos dar, familia, entristecemos al Espíritu de Dios, nuestro cuerpo se debilita, nuestra mente se debilita, y por supuesto que es imposible entonces agradar a Dios y tener una relación sana y saludable con la gracia que Dios nos da. Ahora, ¿cómo debe ser realizado ese trabajo? Bueno, vamos rápidamente al libro de Génesis y vamos a leer Génesis 39, 2 y 4. La palabra de Dios dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. A donde llegaba José era un joven laborioso, trabajador, emprendedor. Por eso también nos reseña la Biblia, a pesar de las grandes pruebas, a pesar de que es esclavo, después es convertido en reo, en prisionero, Dios nunca abandonó a José. Y José, por medio de su trabajo, que es un aspecto muy importante para la vida, aparte del matrimonio, José bendecía a los demás. Nosotros no debemos trabajar solamente para poder sostener a nuestra familia. Nosotros no debemos trabajar solamente para ganar dinero. Nosotros no debemos trabajar solamente para pagar las cuentas. El trabajo va más allá de eso. Con el trabajo necesitamos ser una bendición para los demás. Con el trabajo necesitamos predicar el evangelio. El Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con José. Todo lo que pasaba en la casa de Potifar por la administración de José era prosperado, porque ahí estaba un joven que amaba a Dios y que trabajaba de manera esmerada, porque con nuestro trabajo nosotros necesitamos ser una bendición para los demás. Nuestro trabajo
apoya, contribuye, es muy útil en la predicación del Evangelio y debe ser un trabajo diligente, debe ser un trabajo con mucha presteza. Quisiera que observen conmigo este texto maravilloso de Génesis en el capítulo 41. Génesis 41, 46 dice: Era José de 30 años de edad cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. José es declarado después del Faraón la persona más importante de Egipto. Nadie podía tomar una decisión sin que José la aprobara. El Faraón se quita el anillo real y se lo da. Lo viste de lino fino, le da el mejor carruaje. José es declarado gobernador de Egipto. Él revela el sueño por voluntad de Dios y inmediatamente tiene 30 años, entra en el servicio del Faraón. Sabemos que apenas está revelando el sueño, sabemos que todavía quedan 7 años de prosperidad, quedan 7 años para poder hacer el trabajo de almacenar toda la cosecha de trigo, de cebada, para que Egipto y el resto del mundo no muriera de hambre. Pero aunque quedaba mucho tiempo por delante, apenas se le asignó la responsabilidad, el texto dice que entonces salió José delante del Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. De una vez comenzó a trabajar de manera presta, de manera rápida, de manera diligente, de manera eficiente, porque nosotros necesitamos ser una bendición para el mundo con nuestro trabajo. Si hay un matrimonio bueno en los principios de Dios, si trabajamos como el Señor nos ha enseñado de manera esforzada y como hemos visto en estos ejemplos bíblicos, nosotros vamos a tener un estado cómodo y seguro económico. Necesitamos poner en práctica los consejos que Dios nos ha dado en su palabra, no meternos en deudas, hacer un plan de gasto, no vivir de una manera justa, no pretendamos asumir gastos y cuentas las cuales nosotros no podemos cubrir. Eso es importante también y va a ser un resultado muy bueno del buen matrimonio, del buen trabajo. Usted tendrá estabilidad económica. Y para cerrar la lección de esta semana, yo quisiera ir al texto clave, Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguro de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo tu corazón. La palabra corazón allí es alma. En lo que vayas a hacer, empeña toda tu vida, empeña todo tu esfuerzo, empeña toda tu mente. No te quedes con ningún recurso. Trata de hacer el mayor esfuerzo. Infringe el mayor trabajo para que puedas alcanzar grandes resultados. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo para Dios. No buscar honra y fama humana, sino debemos entender lo que el versículo dice en la última parte, de que nosotros servimos a Cristo el Señor. Yo trabajo, aunque no sea un trabajo religioso, no soy pastor, no soy ministro, en el trabajo que usted haga, en la fábrica que haga, sea el mejor trabajador de todos, porque es usted un siervo de Cristo. Porque con su trabajo usted es una bendición para los demás. Con su trabajo usted predica el evangelio. Con su trabajo usted va a beneficiar, aparte de su familia y su propio cuerpo y su propia mente, a muchas personas. En su matrimonio, póngale toda la fuerza y todo el empeño posible. Trate de no ser tan inmaduro. Trate de guardarse las palabras iracundas. Tratemos de no ser impulsivos. Pongamos todo nuestro esfuerzo en ser los mejores padres que podamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos para Dios, porque nosotros somos siervos de Cristo en nuestras finanzas, en nuestras compras, en el mercado, en todo lo que abarca nuestra vida. Hagámoslo todo con el mayor empeño y el mayor esfuerzo, porque usted y yo somos siervos de Cristo Jesús y de esta manera usted está planificando para tener éxito, no un éxito momentáneo, no un éxito según las expectativas humanas, el éxito de Dios y un éxito que será por la eternidad. Que Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Mi mayor deseo para ti
Mi mayor deseo para mí, para mi familia, mi mayor deseo para nosotros es que en el nombre de Dios, la gracia de Cristo nos mueva, nos sometamos completamente a su señorío, trabajemos y hagamos todo para Él, para que nosotros podamos tener éxito con Cristo Jesús. Dios te bendiga.